erran el diagnóstico, y cuando erras en el diagnóstico, erras en el método también, pero que con el paso del tiempo se fue dando cuenta, ¿no? Digamos, esta discusión que está siempre en Argentina, si la emisión genera inflación o no, donde hace un año había todo un discurso de que no era así. Bueno, ahora ves un gobierno que emite mucho menos de lo que emitía antes, es decir, en algún punto está admitiendo los efectos de la emisión, por más que sostenga el gobierno que es multicausal. Pero lo cierto es que ahora está emitiendo un nivel de 25%, cuando hacia finales del año pasado emitía niveles del 70 o 75%. Claramente hay un cambio de comportamiento y claramente la inflación que estuvimos viendo estos últimos meses responde en gran medida a ese aumento de la emisión, ¿no? Que si vos agarrás de abril para atrás 6 meses, te da un promedio de 4% mensual, ahora te dará un poquitito menos, que anualizado te da 60. Y ese es un número que asusta al gobierno. Por eso es crucial para el gobierno qué pase con los vencimientos de la deuda, si los puede roloviar o no, que en eso por ahora viene bien, pero si por alguna razón eso se le pincha o se le corta, va a tener que recurrir a la maquinita y ese es el miedo. ¿Y qué es lo que hay que hacer para cortar con la inflación en la Argentina, Iván? ¿Cuál es el mecanismo, el método, la política? Lo primero que hay que entender es que es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Digamos, también fue un error de la gestión anterior pretender que en 4 años la inflación sea 5%. Eso no va a ocurrir. Es decir, la mayoría de los países que bajaron la inflación lo hicieron en 8, 10 años o incluso más. Sobre todo si vos te habías propuesto una política fiscal más bien gradualista. O sea, era inconsistente bajar la inflación de shock con una baja del déficit fiscal gradualista. Entonces, lo primero que hay que entender me parece que lleva tiempo. Y lo segundo es que lamentablemente Argentina, al tener tantas décadas de desequilibrios económicos, sus desequilibrios son estructurales. Entonces, como digo siempre, si tus desequilibrios son estructurales, tus reformas van a tener que ser estructurales, si lo querés arreglar. No es que tenés un déficit de los últimos 10 años, tenés un déficit de los últimos 60. Y esto hace que todo sea más difícil. Entonces, de alguna manera hay que ver cómo ir bajando el gasto público, cómo ir bajando el déficit fiscal, eso es lo que va a hacer que en definitiva la inflación después sea menor. Los problemas de deuda o de inflación que tenés es, en definitiva, el pecado original siempre es el gasto público que te lleva a un déficit fiscal.